Les invito, hermano, ¿Cuántas predicaciones, hermano, hemos escuchado en este lugar de la oración? Pocas, no tan seguido, no tan continuas. ¿A qué crees que se debe, hermano? El pueblo cristiano adolece de una vida de oración raquítica. Necesitamos nosotros incrementar nuestra vida de oración. Así que yo quisiera primeramente decirte el título de la predicación. La seriedad de la oración. La seriedad de la oración. Amén. Yo creo que el título nos dice todo. La oración es algo en serio. Amén. Y sí lo es. Pero el desafío es que nosotros la tomemos en serio. Porque la oración es algo en serio. Pero a veces nosotros no la tomamos tan en serio. A veces mi vida de oración es de 5 minutos. Y a lo mejor ahí pudiéramos decir amén algunos. A lo mejor mi vida de oración es cada 5 días, cada 6 días, una vez a la semana. O a lo mejor mi vida de oración está diseñada solamente cuando estoy en apuros, cuando estoy en problemas. Y ahí sí, es muy constante durante el día mi vida de oración. ¿Por qué? Porque el apuro me hace ponerme delante de Él. Pero hermanos, tal vez el origen de esta escasez en nuestra manera de orar sea la falta de comprensión hacia qué es la oración. La oración no es un momento de petición. Claro, dentro de la oración hay un espacio para pedir. Pero la oración más bien es un tiempo, hermano, en el cual tú puedes tener comunión con Dios. Es un espacio de tiempo, a diferencia de los demás horas o los demás momentos que tú tienes responsabilidades en tu día a día. Es un momento en el cual tú y yo podemos tener esa libertad para tener comunión con nuestro Dios. Y podemos alegrarnos en una oración, podemos llorar en una oración, podemos expresar nuestro sentir en una oración, podemos expresar nuestras peticiones en una oración. Y a veces el no comprender bien lo que es la oración, pues es lo que nos lleva a tener una oración mezquina. Así que, hermanos, la seriedad de la oración es la palabra que vamos a estudiar hoy. Amén. Esperando que cada uno de nosotros le demos esa seriedad a nuestra vida de oración. Amén. Quisiera que fueran conmigo al Evangelio de Mateo. Ahí vamos a partir de estas indicaciones del Señor Jesucristo hacia sus discípulos. Y solamente nos van a servir como trampolín para empezar esta predicación. Mateo capítulo 26. Y después toda la predicación la vamos a ver en textos del libro de los Hechos. De hecho, el tema original que yo tenía en mi libreta, en mis apuntes, es la seriedad que le dio la primera iglesia a la oración. La seriedad que le dio la primera iglesia. Amén. Entonces estamos en Mateo, capítulo 26, y es una porción conocida. En el versículo 40 vamos a leer un par de versículos y luego tomamos nuestros lugares. Amén. Mateo capítulo 26, verso 40. Dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De entrada, hermano, con esos 2 versículos, de entrada, sin profundizar mucho, si tú te percibiste, hermano, encontramos una muy buena razón de por qué no oramos. No que lo justifique, pero encontramos una muy buena razón de por qué no oramos. ¿Te percataste? Porque la carne es débil. Amén, hermano. Fíjate el contraste que dice el Señor. Dice: así que no habéis podido velar conmigo. ¿Cuánto tiempo, hermano? Una hora. Bueno, el contexto de esta porción, hermano, es que Cristo sabía y se enfrentaba a las horas más agónicas de su trayecto en esta tierra. Él sabía que su hora había llegado y sabía cómo es que iba a glorificar al Padre en suma obediencia hasta el final.
Pero también sabía que esa obediencia le iba a costar dolor, le iba a costar agonía. Y en medio de esa situación, él busca cierto apoyo en los suyos, los que han estado con él en estos tres años que él los ha discipulado. Y él les llama y les dice: vengan conmigo porque yo quiero que ustedes oren conmigo. Amén. Él está a punto de enfrentar su mayor desafío y en ese momento él siente la necesidad de que los suyos estén a su lado. ¿Y qué es lo que les pide? Oren conmigo. No me pueden ayudar de otra manera. De hecho, no le van a pedir al Padre que yo no vaya a la cruz. Pero yo quiero sentirme apoyado en ustedes que han estado conmigo. Yo quiero sentir su comunión. Yo quiero sentir que están a mi lado. Y todo esto lo está sintiendo como hombre. Porque la palabra nos refleja y nos habla el lado humano de Jesús. Y tú lo puedes ver cuando en su lado humano él le dice en esa oración al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No es que él estuviera renunciando a la voluntad de Dios ni quisiera no cumplirla. Es que él en ese momento, o al menos el relato que los evangelistas nos dan, toman el recuento de sus palabras como hombre, porque él sabía lo que se le venía encima. Entonces, en esos momentos, hermano, de dificultad, él llama a sus discípulos, en específico a 3. A otros los deja un poquito más atrás y les dice: ustedes caminen conmigo un poco más adelante. Y luego después a esos 3 los deja ahí en ese lugar y les dice: estén conmigo orando en esta mi prueba filial, en esta mi hora cero. Yo quiero que ustedes estén orando. Y si todavía hacemos un poquito de más contexto, mis amados hermanos, tú tienes que recordar que unas horas antes, en una plática que él había tenido con Simón Pedro, él le había revelado algo a Simón Pedro muy interesante. ¿Te acuerdas qué le reveló? Le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Entonces Simón estaba advertido, mas no apercibido. Estaba advertido de que venían momentos difíciles también para él. Y aún, hermano, estando advertido pero no apercibido, en el momento cuando él debería estar con más intensidad orando, porque el Señor ya le había avisado: Simón, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, es cuando más debería él apretar los momentos de oración. ¿Qué lo vemos hacer, hermanos? Está dormido. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hermanos, si el Señor te revelara claramente y te dijera: mira, fulano, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, pero tranquilo, porque yo he orado para que tu fe no falte. Pero te está revelando que tu vida va a ser pasada por ese movimiento brusco. ¿Tú qué harías, hermano? ¿Verdad que intensificaríamos nuestro tiempo de oración una vez que el Señor nos ha revelado que seríamos pasados por fuego, por prueba? Pero vemos a Simón y a los demás que están orando. ¿Por qué causa? Como Cristo se los dice. Porque el espíritu, a la verdad, está presto, pero la carne es débil. ¿Sí es débil la carne, hermano? Claro, porque cuando escucho la palabra de Dios, me da un sueño que no me da cuando veo televisión. Me da un apresuramiento que no me da cuando estoy escuchando otro tipo de pláticas. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Amén. Ahora, hermano, esta frase, la carne es débil, la conocen hasta en el mundo. Solo que en el mundo la utilizan de una manera que justifique sus acciones. ¿Nosotros pudiéramos aprovecharla de esa manera? Y decir: yo no oro porque la carne es débil. Yo no oro porque cuando intento hacerlo, cuando menos acuerdo, termino dormido por completo. ¿A cuántos no nos ha pasado? Porque la carne es débil. No puedo yo utilizar esta verdad que el Señor reveló como justificación para no tener una buena vida de oración. Amén, hermanos. Entonces, el Señor aquí les dice que en el versículo 41, que ellos tienen que velar y orar para que no entren en tentación. Yo nunca me había puesto a pensar, hermano. La verdad, nunca me había puesto a pensar hasta hoy que estoy estudiando para esta palabra. Fracasaron sus discípulos en ese momento en cuanto a lo que el Señor les pidió: oren conmigo. Porque dice que volvió otra vez a orar, regresó y los encontró otra vez dormidos. Hasta el punto que lo volvió a hacer y les dijo: ya, déjenlo así. Ya el momento en que
en que teníamos que estar orando, ya pasó. Al menos Cristo sí oró, pero ustedes no. Entonces fracasaron. Yo nunca me he puesto a pensar, imagínate unas horas más adelante cuando capturan al Señor Jesús, cuando lo llevan a la cruz y cuando lo ven sufriendo, agonizando, tal vez golpeándole. ¿Tú no crees si quizás, a lo mejor, quizás, un poquito por su mente les pasó, híjole, y si hubiéramos orado más intensamente? Híjole, y si no nos hubiéramos dormido, a lo mejor esto no hubiera pasado con nuestro Señor. Y probablemente pudieran sentir cierta responsabilidad en su falta de oración. El mismo Pedro, cuando pasó por su momento amargo, al negar a Cristo, ese era el zarandear que Cristo le había advertido. Y cuando él lo pasó, imagínate cómo sentía. Híjole, si tan solo hubiera prestado más atención a la indicación del maestro de que yo orara cuando él me invitó, yo no tendría que haber pasado por este momento tan amargo. Amén. Entonces probablemente, hermano, esta situación pudiera haberles marcado a los apóstoles. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante la predicación que vamos a continuar, vemos una actitud totalmente diferente en ellos. Así que yo quisiera pensar que ese momento en donde ellos fracasaron, a veces el fracaso es bueno, hermano. A veces el fracaso es bueno porque te ayuda a reconvertir nuevamente tu caminar y decir, en este punto donde fracasé, y te ayuda doblemente a tener cuidado para no volver a fracasar. Y en ese momento el fracaso es bueno. Y yo quisiera, hermanos, que de aquí en adelante tú abras tu Biblia en el libro de los Hechos. Vamos a ir estudiando pasajes del libro de los Hechos de manera por capítulo. No me dio el tiempo para desmenuzar todo el libro de los Hechos, pero al menos vamos a llegar hasta el capítulo 12 o 11 quizás, mencionando cómo la iglesia, como era el título de la predicación, o como es, cómo tomó en serio la oración. Amén. Hoy no quiero decirte, mira, hermano, tienes que orar por esto, tienes que orar por esto otro. No quiero decirte eso. Yo quiero que tú lo veas en las páginas de la palabra de Dios y que al tú ver cómo la oración fue tan crucial para la iglesia del primer siglo o para el nacimiento de la iglesia, yo quiero que el Señor te ayude a añadir estos textos a tu vida y tú te des cuenta y yo me dé cuenta lo importante y lo crucial que es tomar en serio una vida de oración delante del Señor. Amén. Vayan todos a Hechos capítulo 1, versículo 14. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto de Hechos capítulo 1 es que el Señor les había dicho que no se fueran de Jerusalén hasta luego que no recibieran la promesa. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Y los apóstoles y un grupo de aproximadamente 120 personas, en el versículo 14, nosotros podemos leer, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Dónde está Cristo en este momento? Bueno, si tú lees unos versículos atrás, Cristo acaba de ascender. Y estos son los momentos los momentos después de su ascenso, en los cuales ellos tienen bien clara la indicación que Cristo les dijo. No se vayan de Jerusalén hasta luego que no hayan recibido la promesa del Padre, que no era otra cosa más que el Espíritu Santo, con el cual ustedes me pueden ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, porque cuando lo reciban, recibirán, ¿te acuerdas? Poder. Amén. Y entonces nosotros vemos la actitud de los discípulos, y aquí todavía no han recibido el Espíritu Santo, como para decir que es el Espíritu el que le está haciendo que empiecen a tener una buena vida de oración, porque dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Amén, hermanos. Ahí están los discípulos, ahí está un grupo aproximadamente de 120, incluidas las mujeres, la mamá de Jesús, sus hermanos, que después se convirtieron a él, después de no creerle. Y ahí están perseverando, y dice, en la oración. Hermanos, ahora yo quisiera preguntarles, ¿Cristo les dijo en cuánto tiempo iba a llegar el Espíritu Santo? ¿La promesa del Padre? No, Él simplemente les dijo, ustedes esperen. Y ahora vemos a un grupo de personas que están perseverando en la oración. Bueno, ¿qué les animó
a perseverar en la oración? Bueno, primeramente, las palabras de Jesucristo. Y probablemente aquella situación donde ya les había indicado orar y les había mostrado su fragilidad al fallar, no pudieron orar una sola hora, probablemente esto pesaba ahora que el maestro no estaba, como motivador para decir, ahora sí lo vamos a lograr. Y se reunieron en el aposento alto y cada día mientras se cumplía la promesa del Espíritu Santo, ellos estaban unánimes y perseverando. ¿En qué cosa, hermano? En la oración. Y vemos la oración en el principio del libro de los Hechos. Y luego si tú avanzas un poquito más a ese mismo capítulo 1, pero vas al versículo 24, todavía no ha llegado el Espíritu Santo. Todavía no podemos decir, es que el Espíritu era el que les impulsaba a estar orando, más bien era una determinación personal que ellos tenían. El versículo 24 dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado en que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que Pedro se levanta, amados hermanos, y él dice, necesitamos completar el grupo, ¿de qué? De los 12. ¿De los 12 qué? ¿Apóstoles? Fíjate la palabra que usa Pedro en el versículo 22. Dice, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo. Lo que Pedro quería completar era un grupo de testigos. Amén, hermanos. Más que de apóstoles. De testigos. ¿Y sabes cómo lo hicieron? Interponiendo la oración. Entonces nosotros vemos la oración en la espera de la promesa, cuando están ellos en el aposento alto. Y vemos también la oración en la toma de decisiones. Y ahora quiero que vayamos viendo de manera paralela en cómo ellos le daban la seriedad que requería a la oración. Yo quiero que tú veas cómo el Señor contestaba esas oraciones, porque Él es fiel a su palabra. Amén. Amén. Cuando ellos estaban en oración, en la espera de la promesa, ¿cómo vemos la fidelidad del Señor? ¿Cómo vemos la respuesta del Señor? Pues dándoles paciencia. Dándoles paciencia. Ellos estaban orando porque no sabían en qué momento el Espíritu llegaría. Y sin embargo, cada día el Señor les suministraba paciencia. ¿Para qué? Para que pudieran tolerar hasta el día, que no sabían cuándo, llegar al Espíritu Santo. Él estaba respondiendo a la oración. Ahora en esta segunda ocasión que ellos interponen la oración, que es para la toma de decisiones, para elegir a uno que supliera el lugar que dejó Judas, dice que oran primero, echan suerte y la suerte cae en uno y el grupo es nuevamente completado. Y ahí está Dios respondiendo favorablemente a la oración. Y luego en el capítulo 2, ahora sí ya el Espíritu fue derramado el día de Pentecostés. Tú conoces la historia. Tú vas al versículo 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este dato es interesante, hermanos. Como 3,000 personas. Hermano, imagínate que tuviéramos una predicación tan exitosa que 3,000 personas se convirtieran y dijeran, yo me voy a reunir con ustedes el domingo. ¿Qué haríamos, hermano? ¿Dónde las metíamos para empezar? 3,000 personas. Y sin embargo el siguiente versículo dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué más, hermano? Y en las oraciones. Una vez que el Espíritu Santo llegó y que la iglesia nació, porque ahí es el nacimiento de la iglesia. Ahí es la primera iglesia que nace en la historia cristiana. De esa manera nació, con la inauguración en el día de Pentecostés. 3,000 personas, más otros 120 que ya estaban. Y todos estaban en un mismo sentir, estaban orando. Ahora, ¿quién les enseñó? ¿Quién les propuso, hermanos? Vamos a dedicarnos, como dice el versículo 42, vamos a dedicarnos a la doctrina
que era impartida por los apóstoles, puesto que ellos eran los que habían andado con el Señor Jesucristo y le habían escuchado sus enseñanzas, pero también perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjate, perseveraban. Es la misma palabra que nosotros leímos en el primer ejemplo, en el capítulo 1 y verso 14, cuando los 120 perseveraban unánimes. Por lo tanto, ellos fueron los que transmitieron a estos 3,000 la necesidad de incorporar a su nueva vida cristiana la oración tomada en serio. Amén, hermano. La oración tomada en serio. Y es que, mis hermanos, uno de los misterios de la oración o secretos de la oración es que cuando no somos ávidos a orar y luego empezamos a orar y Dios empieza a contestar esa oración que hicimos o a respaldar esa oración, eso hace que tú quieras seguir orando. Y Dios vuelve otra vez a manifestarse y a estar, a comprobarte que está Él respondiendo y atento a tu oración. Y eso te da todavía una doble seguridad para que tú sigas orando. Esto es lo que ocurrió con este grupo de gente. Primeramente los discípulos del Señor, cuando eran 120, vieron que en la oración hubo respuesta. Ahora hay 3,000 y rápidamente ellos inculcan que en ese nuevo grupo de 3,000 no falte la oración. ¿Por qué? Porque en la oración ellos han visto que hay respuesta. Amén, hermano. El día que tú y yo nos planteemos a tomar en serio la oración y le dediquemos tiempo y espacio en nuestro día a la oración, yo te garantizo algo. Algo va a ocurrir. Dios va a contestar tu oración. Dios te va a hacer saber y sentir que está escuchando tu oración. Y cuando tú sientas eso, lo único que va a provocar en tu vida es de que tú anheles proseguir aumentando esa vida de oración. Tú lo vas a ir viendo conforme vayamos avanzando en los versículos, cómo para ellos la oración iba cobrando cada vez mayor importancia en todas las cosas que ellos hacían. O sea, si involucramos a Dios en una oración, tan solo para seleccionar a uno o a otro para que quede en el lugar de Judas, y Él nos respondió, pues vamos a involucrarlo en las otras áreas de nuestras vidas que se nos van presentando. Y entonces, por eso yo te decía hace un momento, es un misterio de la oración. Porque mientras más tú te metes a orar con Dios y Él contesta tu petición, como que incrementa más tu necesidad de seguir orando. Pareciera que debería de decir, bueno, pues ya conozco una vida de oración, ya es plena, pero no, al contrario. Cada vez que Dios va contestando, tú tienes el deseo de seguir estando cada vez más en comunión, en oración delante de Dios. Amén. Dice capítulo 4. Capítulo 4, si te fijas vamos avanzando. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que Pedro y Juan habían sido encarcelados, habían sido azotados, habían hecho un milagro en el capítulo 3, una curación de un cojo. La gente se había alborotado, la gente había escuchado el evangelio, la gente tenía hambre de seguir escuchando de Jesucristo, y las autoridades dicen que se llenaron de celos y les prohibieron hablar en ese nombre, les azotaron, les intimidaron. ¿Y sabes qué es lo que hacen ellos? En versículo 23, una vez que son puestos en libertad, dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, fíjate, el grupo que los estaba esperando en el lugar donde se reunían, una vez que Pedro y Juan llegan y les platican el cómo les trataron y sobre todo en qué les amenazaron, que no siguieran hablando, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué te dice la palabra que lo hicieron unánimes? ¿Qué te dice, hermano? Todos tenían la convicción de ir a un lugar. ¿Sabes a dónde? A la oración delante de Dios. Todos tenían el convencimiento de ir a ese lugar. Vamos todos a buscar un encuentro con nuestro Dios. Y vamos a decirle qué es lo que nos están amenazando.
Y todos fueron, porque dice que alzaron unánimes la voz a Dios y empezaron a orar. Bríncate unos versículos hasta el versículo 30 o 29. Dice, y ahora, Señor, ahí están todavía en su oración, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Eso es algo que me gusta. Era de lo que se les estaba prohibiendo y ellos es de lo que están orando. ¿Por qué no acudieron a otro lugar, a otro refugio, a otra situación? Porque ellos empezaban a comprender la seriedad de la oración. Ellos sabían que la oración era un canal, hermano, abierto, ininterrumpido, con su Dios, el cual les podía escuchar y a la vez les podía responder. Y por lo tanto, ese canal, ellos lo querían mantener siempre abierto y estaban interesados en cada situación que llegaba a sus vidas, plantearla delante de su Dios, en ese canal abierto que es la oración. Y en este momento, cuando se presentaba por primera vez la amenaza, el obstáculo, la adversidad para la iglesia, ¿sabes a dónde fueron? A la oración. Y le están pidiendo al Señor precisamente esto que no quieren que hagamos y que nos amenazan para que no lo llevemos a cabo. Eso es lo que pedimos, Señor, que tú nos des. Ahora ve lo que dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué ocurrió, mis amados hermanos? ¿Les escuchó el Señor? Sí les escuchó, y no solamente les escuchó, les respondió. ¿Y cuántos quisiéramos que nuestras oraciones fueran así? Que en el momento en que clamamos, en ese momento fuera respondida. En ese momento Dios quiso contestar de inmediato, porque apenas terminaron su oración, el lugar donde estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y como resultado de eso, hablaban con denuedo, o sea, con valentía, sin impedimentos, con convencimiento, la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios responde. Porque Dios se agrada de un pueblo sabedor de su dependencia de su Dios, hermano. Y que esa dependencia la muestra de rodillas. Ante toda situación, ante todo obstáculo, prioriza. Vamos a ponerlo delante de nuestro Dios. Amén. Ahora yo te pregunto, una vez, hermano, que el Señor contestó esta oración y esta petición, y que les dio esa valentía y ese denuedo y el Espíritu Santo, dime qué sabor les quedó a ellos para la siguiente necesidad que se les presentara. ¿Qué sabor les quedó? Un sabor de lo que pueda venir más adelante, sea lo que sea, lo presentamos nuevamente delante del Señor. ¿Por qué? Porque nos acaba de demostrar que Él es un Dios que escucha. Él es un Dios que contesta. Y sobre todo es un Dios que está en nuestro favor. Amén, hermano. Por eso yo te digo, cuando nosotros empezamos a experimentar una vida de oración, pero que inmediato nosotros vemos los resultados de esa vida de oración. Y ojo, cuando digo los resultados, no es que todo lo que tú plantees en tu oración te sea contestado, pero tú ves resultados. ¿Por qué? Porque tal vez la respuesta no llega, pero el Señor te fortalece. Y tú ves que el Señor te está fortaleciendo. Porque el Señor te da paciencia. Porque el Señor te da gozo en medio de la adversidad que tal vez tú estás orando por ella y tú ves los resultados. Entonces cada vez que tú ves la intervención de Dios, eso te da más convicción para que tú sigas prolongando tu vida de oración delante de Él y la añores cada vez más. Imagínate cómo se sintieron ellos cuando en medio de amenazas plantean estas amenazas delante del Señor y en ese momento el Señor les contesta, les da denuedo. ¿Tú cómo crees que ellos se sintieron? Obviamente con mayor confianza a la hora de orar. Así que si se nos viene otra situación adversa, otra vez la venimos a poner delante del Señor. Amén, hermano. Ese es el misterio de la oración, hermano. Pero muchas de las veces nosotros no sabemos a qué sabe ese misterio porque ni siquiera hemos comenzado con esa vida de oración. Pero cuando nosotros nos introduzcamos cada vez más a orar delante de Dios, Él va a contestar sin duda. Él va a contestar.
Porque como te digo, es un canal abierto entre Él y nosotros. Y nosotros obtendremos un mayor deseo de seguir en comunión con ese Dios que está presto para esa comunión. Amén. Yo quiero que veamos no solamente la oración en medio de la oposición. Si tú vas al capítulo 6 y tú notas cómo sigue avanzando la historia del libro de los Hechos y la oración sigue estando presente en las mismas entrañas de la iglesia. Así sean 120, así sean 3000, así sean más, así sea un apóstol, ellos están siempre tomando en cuenta la oración. Por eso el título, hermano, la seriedad de la oración. Yo sé que tal vez en teoría tú sabes lo importante de la oración, pero muchas de las veces nos falla con la práctica la teoría y no tenemos vidas buenas de oración, ni oración de calidad delante de Él. Hechos capítulo 6. Versículo 6. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es que el número creció de la iglesia y dice que empezó a haber alguna problemática, porque obviamente cuando la iglesia crece, también crecen los problemas. Cuando somos una iglesia de 10, de 15, como que todo está todavía un poquito más controlado, pero cuando ya es una iglesia de 100, de 200, pues sin duda alguna va a haber más problemática, y esto ocurrió en esta iglesia, y esto la palabra nos lo expresa para que no nos asombremos, hermano, para que sepamos que es parte de crecer. Crecer duele. Y aquí empezó a haber una situación en la cual unas viudas se sintieron un poquito más descuidadas que otras viudas, y se planteó y dijeron los apóstoles: nosotros no podemos dejar nuestro llamado, que es la predicación y las oraciones. Tú lo puedes leer en el versículo 4, capítulo 6, verso 4, dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué ellos estaban tan aferrados a la oración? Hermano, porque los capítulos anteriores nos dan testimonio de que ellos se estaban convenciendo cada vez más de la efectividad de la oración. Por eso ellos dijeron: nosotros no podemos dejar la oración. Aunque hay otras cosas que tenemos que hacer, busquen a alguien que las haga, porque no podemos nosotros dejar ni la oración ni la enseñanza. Claro, hermano, porque sus oraciones han estado siendo contestadas, por eso ellos saben que no pueden dejarlo. ¿Cuánto oras, hermano? ¿Cuánto oro, mis amados hermanos? A lo mejor mi tiempo de oración va en la medida de que tal vez yo siento que no me ha contestado mis oraciones. Por eso no invierto ni mi tiempo ni mi amor en buscar su rostro. Pero ellos que sentían, que palpaban la respuesta de Dios en oración, decían: no puedo dejar de orar, no puedo dejar la enseñanza. Y en esta ocasión, como te digo, en el contexto, ellos eligen a 6 personas, a 7 personas para que sean diáconos, para que, digamos, sirvan las mesas. Y nosotros tenemos en el versículo 6, una vez que presentan a estas personas, dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea, hasta para delegar responsabilidades en alguien más, ellos tenían presente, ¿qué, hermano? La oración. Amén. Acuérdate, ellos dijeron: escojan a hombres que tengan estas características, buen testimonio, sabiduría, y sobre todo que tengan el Espíritu Santo. Y ya los tenían. Y una vez que los tenían, dijeron: vamos a hacer la prueba final, porque la última palabra la tiene, ¿quién, hermano? Dios. Qué hermoso, hermano, es cuando nosotros entendemos que nuestras decisiones son mejores tomadas cuando las filtramos delante de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántas veces tomamos nosotros las decisiones? Y en el camino oramos para que Dios nos ayude a llegar, nos ayude a desarrollar. Pero, hermano, ya nosotros tomamos la decisión. Ya solamente estamos pidiendo a Dios que sea nuestro cómplice. No estamos pidiéndole siquiera si sí o si no. Nosotros primero le decimos: claro que sí. Y en el camino, pues ahí acompáñame. Eso no es tomar en cuenta a Dios desde un principio para las decisiones o responsabilidades. Ellos, antes de delegarles a estas 7 personas responsabilidades que no iban más allá de servir mesas. Hermano, aún para servir mesas necesitamos orar. Bueno, este ejemplo nos dice que sí. Aún para servir mesas, Señor, aquí están estos hombres. Vamos a orar por ellos. Los vamos, digamos, a iniciar o a responsabilizar. Y oraron por ellos. ¿Y contestó Dios la oración? Claro que sí.
Porque no voy a leer los demás versículos, pero tú ves que más adelante estos hombres fueron de gran provecho. Ahí estaba Felipe, el evangelista, ahí estaba Esteban, el primer mártir. Entonces, claro que esa elección rindió frutos, pero ¿todo por qué? Porque fue filtrada por la oración. Entonces, ¿qué nos van diciendo los versículos, hermano? Nos van diciendo en común que mi vida será mejor cuando yo vaya a mis pasos, filtrándolos en oración delante de Dios. Cada paso que doy, cada decisión que doy, cada deseo que tengo. Amén. Cada responsabilidad que adquiero, cada problema que viene a mi vida, cada adversidad. Si te fijas que han usado la oración para diferentes situaciones que les venían. Responsabilidad, adversidad, paciencia. Y ahí está la oración siempre presente. Porque esta fue una iglesia, hermano, que se atrevió a tomar en serio la oración. ¿Qué tanto tú y yo la tomamos en serio? Bueno, ahí va a depender o se va a ver en nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué tanto tú y yo tomamos la oración en serio? Amén. Sigamos leyendo, hermanos. En el capítulo 7. En el capítulo 7, en el ejemplo de Esteban, versículo 58, conocemos a Esteban, fue el que yo te mencionaba, uno de estos 7 hombres. Está hablándole la palabra de Dios, no pueden resistir la palabra del Señor que Él les habla, están celosos contra Él, levantan falsos testigos contra Él. El versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban. Mientras él, fíjate lo que él hacía. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este hombre, hermano, hasta para morir, estaba considerando su necesidad de orar. Está siendo apedreado. Hermanos, si a nosotros nos estuvieran apedreando y nosotros supiéramos que es una injusticia lo que está cometiendo contra nosotros, ¿qué actitud tomaríamos? Quizás la de los discípulos cuando fueron a una ciudad y dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego y nos consuma? Quizás tomaríamos esa actitud. Pero este hombre está orando, aún a punto de morir. Y él está diciendo al Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Está haciendo una oración fúnebre, por decirlo de esta manera, una oración de despedida. ¿Por qué? Porque ellos, la iglesia del primer siglo, comprendía, hermano, la vitalidad y la importancia de una vida de oración. Este hombre casi al morir está orando. ¿Y quieres ver si le respondió el Señor o no le respondió? Aunque no nos dice que le haya respondido, pero ve su actitud. En el versículo 60 dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ahí le está respondiendo el Señor, porque en medio de la posibilidad de estar enojado, enfurecido, inconforme, Él está en paz. Y no solo está en paz, Él pide perdón por ellos. Y eso solamente se puede hacer, hermano, cuando tu vida está plena en el Señor. Cuando tu vida de oración ha sido prioritaria. Hermanos, no sé si ustedes notan, pero cuando yo me mido con estos versículos, con estos personajes, yo me quedo muy abajo. Yo me quedo muy corto, muy rabón ante la vida de oración de ellos. Pero sí, cuando viene la adversidad, cuando viene la situación, yo me pregunto, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué estoy otra vez cayendo en esto? Cuando me equivoco, cuando fallo delante del Señor. ¿Tú por qué crees, hermano? ¿Tú por qué te imaginas, hermano? Que otra vez mi vida, tu vida está patinando. ¿Tú por qué te imaginas? ¿Tú por qué te imaginas que aquel texto que dice la Escritura, que debiendo ser ya maestros, tengo necesidad otra vez de que se me vuelva a dar los rudimentos? ¿Tú por qué te imaginas eso? ¿No tendrá que ver mi carencia a la hora de orar delante del Señor? Ahí está la raíz, hermano. Porque oro poco
y oro mal. Porque oro poco y oro espaciado. Por eso mi vida refleja esas inmadureces y ese raquítico espiritual en mi vida. Hermano, a mayor intensidad de mi oración, mayor brillo en mi vida espiritual. Así que tú y yo necesitamos replantear nuevamente la seriedad con la que estamos tomando nuestra vida de oración. Este hombre, hasta para morir, sabe que es importante orar para no irse enojado ante lo que le estaba ocurriendo, para no irse odiando a nadie. Él está orando y el Señor le está contestando con la pasividad de su corazón cuando Él dice: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿No es la misma actitud con la que murió Cristo en la cruz, diciéndoles: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, cuando claro que sí sabían lo que hacían? Porque su oración está siendo aceptada y contestada en su actitud, en su persona, hermanos. ¿Por qué tengo este carácter? ¿Por qué tengo estas fallas? Bueno, principalmente porque no me doblego, no me humillo en un buen tiempo de oración. Y nos hace falta, hermanos. Rápidamente, cuando nosotros pasemos tiempo de calidad de rodillas delante de nuestro Dios, rápidamente se va a ver en lo exterior, en nuestro semblante, en nuestro hablar, en nuestra necesidad de Dios, en cómo llenamos, hermano, nuestros vacíos. Rápidamente se va a notar. Por eso yo decía en un principio, hermano, el cristiano, contándome, padece una enfermedad, y esa enfermedad es la poca seriedad que toma a la hora de una vida de oración. Amén, hermanos. Hermanos, yo les dije en un principio que oráramos porque su palabra fuera retadora, porque su palabra fuera desafiante a nuestras vidas. Así que yo le animo para que usted tome la palabra como motivación de decir: yo necesito introducirme a una vida diferente y eficaz de oración. Amén. De tiempo, de calidad delante del Señor. Eso es con Esteban, pero si tú vas al capítulo 8 y tú vas al versículo 14 y 15... Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Los que hemos creído hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, como dice Efesios. Amén. Pero a veces parece que ese Espíritu lo tengo meramente de contrato en mi vida porque no lo exhibo. Bueno, yo necesito introducirme a la oración y pedirle al Señor que tu Espíritu cada vez más modele mi vida. Que tu Espíritu, como Cristo dijo, el Espíritu está presto, pero la carne es débil y ella no quiere nada. Que tu Espíritu cada vez supere mi carnalidad que no quiere nada. Que tu Espíritu sea el que me vaya conduciendo. Ellos vinieron, Samaria había escuchado el Evangelio, ellos vinieron y oraron para que ese Espíritu liderara sus vidas, hermano. La oración de por medio aún hasta para recibir el Espíritu, para recibir vitalidad. Entonces, ¿tú te das cuenta con el paso de los versículos lo importante que es la oración en una iglesia? Lo importante que es la oración en una vida, en un matrimonio, para unos padres o para unos hijos. La oración es muy necesario. Y parece como que es un itinerario que hemos dejado fuera del cristianismo. Fuera del cristianismo. Y mientras más expresa sea, mejor. Y no lo es. Eso no es una realidad. Si nosotros vamos al capítulo 9, versículo... En la conversión de Pablo, hermano. Hechos capítulo 9, versículo 10 y hasta el versículo 12. Dice: Había entonces, en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y vete a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Por qué está orando Pablo, hermano? Y eso es algo que nos debería dejar una enseñanza
en lo particular a cada uno. ¿Por qué está orando Pablo? ¿Por qué se nos dice que él está orando? Bueno, porque él está confundido. Porque tú tienes que recordar que él venía a Damasco con una intención, pero no se esperaba que en ese camino a Damasco se encuentre con el Señor Jesús, a quien él perseguía junto con sus seguidores. Él cae a tierra, él queda cegado. Y hay una voz que le dice: levántate y entra en Damasco, porque ahí se te dirá lo que debes hacer. ¿Cómo está él en ese momento, hermanos? Está confundido, está contrariado. No sabe qué es lo que está ocurriendo. Oye, yo vengo a una cosa y me salen con otra cosa. Y aparte estoy intimidado porque esa voz que yo escuché era una voz autoritaria. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Cuántas veces tú y yo nos sentimos así, hermanos? En confusión, en incertidumbre, en no saber cuál es el siguiente paso a dar. ¿Y qué hacemos a veces, hermano? Pues lo damos el paso. Y si me equivoco, oro para que el Señor me ayude en ese paso que doy. Y no es mejor, hermano, hacer lo que está haciendo Pablo. Pablo está orando en medio de su confusión. Ahora, ve lo asombroso. Mientras Pablo está orando, Dios habla con Ananías también en una oración y le dice qué es lo que vaya a hacer. Y le dice: porque este hombre a quien tú vas a visitar, él ya está orando. O sea, como Dios, hermano, tiene sus líneas abiertas y él las cruza y él utiliza sus instrumentos. Y ahora tenemos ahí a Pablo que está orando por dirección porque no sabe qué es lo que va a ocurrir. Y ahora Dios le dice a Ananías: ve y preséntatele y háblale. Y pone sus manos por él. Probablemente hizo una invocación, Ananías también, y oró probablemente. No hay registro de que lo haya hecho. Probablemente oró para que sus ojos fueran abiertos. Entonces, en la iglesia del primer siglo, hermano, vemos la oración como el vaso de agua para su sed, como el aire para su respiración, como la certeza para sus dudas. Amén, hermano. ¿Qué nos debería dejar de enseñanza a nosotros? Lo mismo. Yo necesito moverme una vez que primeramente haya orado, para que mi movimiento pueda hacerlo tranquilo y en la seguridad de que primeramente me presenté delante de mi Dios. Amén. Ahí está él orando, hermano, no sabe qué es lo que va a ocurrir. Y claro, le venía algo tremendo. Iba a ser el apóstol para los gentiles. ¿Y dónde comenzó todo? En su oración. Él está orando: Señor, no sé quién tú eres, no conozco nada, no veo, pero sin embargo puedo orar. Y está orando. La seriedad, hermano, de una vida de oración. En el capítulo 9, versículos 39 y 40, ya voy a terminar, hermano. Dice: levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Qué está haciendo Pedro, hermano? Está enfrentando aún las imposibilidades, aún lo imposible, porque ahí había una mujer que ya había muerto, que ya la tenían ya atendida. ¿Qué le decía la oración a Pedro? La oración le decía a Pedro: hay una posibilidad. Hermano, ¿cuántas veces nos agobia lo imposible? ¿Verdad que hay muchas cosas que a nuestros ojos ya saben como perdidas, como imposibles, como irrecuperables? Bueno, cuando tú eres una persona como Pedro, que ya sabe, ya ha experimentado lo posible, que se hace lo imposible a través de la oración, tú te atreves incluso a pedir delante de Dios por cosas imposibles. Con esto no te estoy diciendo, hermano, que todas las cosas imposibles que tú le pidas a Dios, Dios las vaya a hacer posibles. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que cuando tú tienes una buena vida de oración, tú te atreves a creerle a Dios, aún hasta en las circunstancias más improbables e impensadas. Ahí está Pedro llegando donde está esta mujer tendida, saca a todos y él se pone a orar. Amén. Claro, su petición es que la levante, pero él no sabe si Dios lo va a hacer. Tú puedes recordar a Pablo orando para que el Señor quite un aguijón, y el Señor no lo quita.
Porque no depende de la oración, depende de la voluntad de nuestro Dios. Pero el punto que yo quiero que tú veas es cuando tú vives una vida experimental en la oración, hasta los casos más imposibles, tú dices, no, yo me atrevo a orar, yo voy a los pies del Señor porque Él lo puede hacer. Y ese es un testimonio que la palabra de Dios nos da. El Marcos dice, porque lo que para el hombre es imposible, dice, para Dios todo es posible. Amén, hermano. Pero cuando yo no tengo una vida de experiencia en oración, las cosas imposibles me son mortales. Si ni para qué me acerco, ni para qué pido, si esto no va a ocurrir. Amén, hermano. Pero no te olvides la capacidad del Dios al que tú le sirves. Él es todopoderoso. Pero solamente eso tú lo puedes tener activo, y yo, cuando tenemos una vida experimental de oración. No teórica, sino experimental en la oración. Y ahí está Pedro orando, y ahí está el Señor. ¿Qué haciendo, hermano? Contestándole aún en situaciones improbables, poco probables, imposibles, de muerte. Ahí está el Señor levantando. Yo no tengo la menor duda que al día de hoy el Señor pueda hacer lo mismo. No digo que lo hará, pero no dudo que lo puede hacer. Si Él quiere, Él lo puede hacer. Amén, hermano. Él puede sanar un cáncer. Él puede sanar un SIDA. Él puede sanar un tumor. Él puede restaurar una situación de divorcio. Él puede convertir los corazones de los hijos. Porque Él es especialista a obrar en lo que a nosotros nos parece imposible. Pero ¿cuándo me voy a atrever yo a orar, hermano? Mientras yo no tenga previamente una vida de oración experimental, yo no voy a venir al Señor con esos casos, porque para mí esos casos ya por default ya son casos perdidos. Amén, hermano. ¿Te fijas cómo cuando le damos seriedad a la oración, esta hace cosas grandes en nuestras vidas? Si no nos contesta el Señor, mínimo, cuando nos postramos, ahí encontramos paz en Él. Mínimo encontramos paz y convicción en Él. Y ya si Él quiere responder favorablemente, gloria a su nombre. Pero a veces la respuesta está hasta en la misma momento en que nos arrodillamos delante de... Ahí está la respuesta. Más allá de lo que tú le vayas a plantear en tu oración. Ahí está Pedro en las situaciones imposibles y Dios haciendo lo posible. 2 versículos, 2 citas más, hermano. En Hechos, capítulo 10. Y ahora vemos aquel famoso caso en la casa de Cornelio, y por primera vez el evangelio llegando a los gentiles. En Hechos capítulo 10 y verso 4, dice, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Se le está hablando a Cornelio, un hombre que previamente en el versículo 2 se nos dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y eso que no era cristiano, pero era temeroso. Y oraba a Dios siempre, hasta que Dios le envió una respuesta por un ángel y le dijo, tus oraciones han sido contestadas. Hermano, vamos apenas en el capítulo 10 de los Hechos, son 28 capítulos, y tú te das cuenta lo fundamental del papel que juega la oración en el libro de los Hechos. Es fundamental, aunado al Espíritu Santo. Ahí está la oración, por todos lados. Y quiero cerrar, hermano, porque al menos hasta ahí llegué. El tiempo me dio para llegar solamente ahí. Si tú vas al capítulo 12, y este ejemplo no puede quedarse fuera de los ejemplos que estamos hablando en el libro de los Hechos. Vamos a leer Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea, 16 soldados le estaban custodiando, para que le custodiasen, y se proponía sacar al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Amén. Esa es la situación de Pedro. Le antecedía que ya habían matado a Jacobo.
Y como Herodes vio que esto le agradó al pueblo, que dijo, pues también voy a descabezar a Pedro. Solo que nomás que pase esta fiesta judía. Pero fíjate lo que dice el Pedro del versículo 5. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia, hermano. Este texto es impresionante y es ampliamente enseñable a nuestras vidas. La iglesia hacía sin cesar, sin parar, oración por él. Hermano, yo les hago una pregunta. Cuando los encarcelaron, ¿ustedes creen que no hicieron oración por Jacobo? Sí hicieron oración por Jacobo, pero sin embargo la voluntad de Dios fue entregarlo a la muerte. Amén, hermano. Y ellos se desanimaron y dijeron, no, pues Dios no nos contestó. Pues ya, Pedro, ni modo, ya te tocaba. No, hermano. Las oraciones no contestadas, como nosotros creemos, no son para nada motivaciones para que dejemos de orar y de insistir. Amén. Ellos siguieron orando. Bueno, mataron a Jacobo, pero ahí está Pedro. Señor, ten misericordia. ¿Y sabes qué es lo que ocurrió? Es asombroso lo que dice los siguientes versículos. Dice que un ángel fue hasta con Pedro y le tocó así, pic, 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 pic. Y Pedro pensaba que veía alucinaciones. Y el ángel empezó a abrir las puertas de aquel lugar. Y los custodios, que eran 4 grupos de 4, ni cuenta se dieron. Hasta cuando ya Pedro está en las afueras de la cárcel, es cuando vuelve en sí y dice, esto es verdad. Y él sale despavorido, hermano, corriendo hacia donde están los suyos, porque él sabía. Y me llama la atención, hermano, fíjate lo que dice el versículo 12. Y habiendo conseguido esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo, hermano? Orando. Tan vital es para el cuerpo de Cristo como los latidos de un corazón, es que sus miembros practiquen la oración, individual y grupal. Porque aquí están grupales. Aquí ellos conocen la intensidad del problema. Mataron a Jacobo y van a matar a Pedro. Vamos a orar para que Dios intervenga. Hermano, Dios mandó a un ángel. Dios sacudió las puertas de ese lugar de la cárcel. Hubo un terremoto y abrieron las puertas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de recursos ilimitados. Y si Él quiere usar un ángel, un eclipse, un terremoto en favor de los suyos, Él lo hará. Pero los suyos tienen que estar continuamente orando. Porque orar, hermano, es comprender la situación que se está viviendo. Amén, hermano. A mí me encantaría que como iglesia nos propusiéramos todos los sábados a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, una media hora en sus casas, cada quien orar. ¿Por qué? Porque los sábados son los días cuando los jóvenes más o los adultos más se desenfrenan en el alcohol. ¿Cuántas muertes ocurren en ese tramo? En ese tramo de fin de semana. ¿Cuántas, hermano? Ahí debería la iglesia estar orando por misericordia. Por los nuestros, por los externos, por nuestros parientes que están en otros lugares que no sabemos. Aleluya. Pero hermanos, si a esa hora se nos presenta un buen partido de fútbol, una buena pelea de box o algún buen programa de entretenimiento, ahí se nos van a ir esas 2 horas ahí. Y lo demás que espere. Porque ese es un reflejo de nuestra vida de oración. Amén, hermanos. Entonces, mis amados hermanos, ahora comprendes el título de la predicación, la seriedad de la oración. Ella de por sí es seria. El problema es la seriedad que nosotros le damos a la oración. Hermano, cosas grandes pasarían si nosotros fuéramos un pueblo de oración. Y esta iglesia, hermano, claro, fue la primera iglesia, la que tenía que brillar, la que tenía que ser sólida, porque sobre ella se iban a poner más iglesias encima. Y tenía que ser así. Y está ahí para que nosotros veamos un reflejo de lo que Dios puede hacer con una iglesia, con un hermano
con un apóstol, con un misionero, con un servidor de mesas, con tantos ejemplos, con un carcelero, cuando está de por medio una buena vida de oración. Y no puede haber una buena vida de oración mientras no entendamos la seriedad de ella. Así que repito y cierro, hermanos. La carne es débil. Amén. La carne es débil. El espíritu está listo, dispuesto. Depende de ti y de mí cuando queramos empezar una vida diferente de oración. Dice un versículo, me gusta, en esta semana me ha gustado mucho ese versículo, buscad a Jehová. ¿Cuándo, hermanas? Mientras pueda ser hallado. Y llamadle, ¿cuándo, hermano? En tanto que Él está cercano. A veces, hermano, cuando el problema está, es cuando nos desgarramos en oraciones delante de Él. Cuando Él nos dijo previamente, búscame mientras yo puedo ser hallado. Búscame mientras estoy cercano. Y no cuando el problema te rinda. Ahora, gloria a Dios, porque a veces esa es la única manera para buscar de Dios el problema. Gloria a Dios también ahí. Pero, hermanos, si fuéramos más sabios y más sensatos, escucharíamos ese consejo de parte del Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y llámale en tanto que Él está cercano. Porque de pasada te digo, diría Dios, a mí me gusta que me busques y a mí me gusta que me llames, porque estoy ahí presto para oírte y para que me encuentres.